Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 13 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengo el grato placer de recibir a una importantísima invitada que tenemos el día de hoy para hablar sobre la realidad nacional, pero muy particularmente enfocada en el sistema de justicia, los derechos constitucionales. Y antes de presentarla, quiero celebrar que el día de ayer, al final de la noche, fue puesta en libertad una activista por los derechos humanos, quien estuvo detenida y de alguna manera secuestrada, porque estaba desaparecida por un periodo de algunos días, y acusada de delitos muy graves: traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero, incitación al odio, terrorismo, en fin, un conjunto de acusaciones, de señalamientos, que por cierto, si tenían fundamento, ¿cómo es posible que ahora la hayan puesto en libertad? Marta Lía Grajales, una cosa de verdad insólita, pero son cosas que están ocurriendo en la Venezuela de hoy y que justamente vamos a someter a la consideración, a la opinión de nuestra invitada. Tengo el gusto de presentarles, queridos amigos, queridas amigas, a la ex magistrada Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo estamos? Encantada, Mario, de estar contigo y de tu audiencia. Y sí, yo creo que es muy importante el tema de la justicia visto en su globalidad constitucional, porque realmente es como la bandera fundamental de un Estado de Derecho. Y tiene muchas expresiones, no solamente la judicial, ¿no? Tiene expresiones de naturaleza social, tiene expresiones de naturaleza procesal, tiene expresiones de naturaleza ciudadana, es decir, lo justo, no es solamente, como te decía, un tema de jueces. Tiene también, por supuesto, una actividad fundamental de un gobierno justo y de todos los poderes estatales, municipales, con una comprensión bastante fuerte, viéndola desde el punto de vista de la Constitución del 99, porque todavía no queremos aceptar que se nos cambió el mundo constitucional, y creo que se cambió para bien en ese texto, ¿no? Y sin embargo, creo que tenemos tantos años cambiando constituciones, que tenemos 26 en la historia, que como que no hemos sabido todavía lo que se llama sacarle el jugo a la Constitución, ni desde el punto de vista del poder, me refiero por supuesto a los poderes públicos, al poder político, ni tampoco desde el punto de vista ciudadano. Entonces, estamos un poco así como, sí, tenemos la mejor Constitución del mundo, pero le falta mucho para que esté viva, para que sea como el plato fundamental de un ciudadano, ¿no? Que sea su protección, su escudo, porque eso es lo que es un escudo contra mis derechos, es un escudo que me permite exigir digamos, las garantías que el Estado, entendiendo por Estado todos los poderes públicos, me tiene que dar. Y también lo que los venezolanos somos muy malos, que es que nos digan cuáles son nuestros deberes. Esa cosa, me gusta que me digan cuáles son los derechos que tengo, pero a veces el tema de los deberes, nosotros tenemos el deber de cumplir la Constitución, hacer cumplir la Constitución. Es el mismo deber que tiene el poder político. Entonces, como que no hemos sabido engranar con el texto constitucional, y por eso hay tanta gente que se sorprende con la idea de que esta fuera a reformarse. Probémosla, probemos esta bien, y
si hay alguna cosa necesaria, pues se hará, pero creo que es una base realmente, comparativamente, es una constitución muy equilibrada. Hay gente que dice que es muy presidencialista, pero tiene sus controles, tiene... No sé, creo que me gustaría también oír a la gente, oírte a ti, pero para mí yo soy una gran defensora de la Constitución, la enseño cada vez que puedo, la enseño en el sentido de hacer sentir a la gente lo importante que es tenerla. La Constitución no es para los abogados solamente. Y bueno, es un privilegio que tenemos, que son como esos regalos que no hemos abierto. Bueno, yo creo que ese es el texto constitucional, ¿no? Y hoy que hablamos de tanta tecnología, estoy seguro que los jóvenes no la tienen en el teléfono. Uno puede bajar la Constitución en el teléfono y echarle un vistazo de vez en cuando, ¿no? No tiene que leerla como una novela, pero es válido saber lo que dice para poder contrastar. Así es una constitución, si se quiere, bastante más larga que la que teníamos desde el año 1961. Algunos la señalan incluso de que es excesivamente reglamentaria, pero en todo caso es una buena constitución. Y qué bueno que la mayoría de los venezolanos de alguna manera nos hemos encontrado en esa constitución, porque en el año 99, cuando esta constitución se aprobó, una parte del país votó por ella y otra parte votó en contra, y alguna parte también se abstuvo. Pero en el año 2007, cuando el gobierno pretendió modificar esa constitución, quienes no habían votado en el año 99, pues votaron para defenderla de unas reformas, 69 artículos, por cierto, que presentó Chávez a la consideración del electorado. Bueno, y esa constitución se mantuvo vigente porque el pueblo venezolano le puso un parado, le puso freno a ese cambio. Pero bueno, dice usted, y comparto, que es una muy buena constitución, que es un privilegio la constitución que tenemos, pero caramba, ahora de nuevo se escuchan voces desde el mundo del oficialismo que la quieren cambiar. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de estas pretendidas reformas a la constitución que usted dice que es muy buena, pero que hay que hacerla viva. ¿Qué pasa, doctora Gómez, Sosa Gómez, con esta constitución? ¿Por qué esta constitución no está viva? ¿Qué es lo que impide que los venezolanos podamos disfrutar en el ejercicio cotidiano de nuestra sociedad de una constitución que sea verdaderamente viva, que tenga vigencia plena? Bueno, yo creo que hay varios factores, muchos factores que inciden en su, vamos a llamarlo así, como en dejarla un poco de lado en la actividad general, tanto de ciudadanos como de poder. En primer lugar, yo creo que hay un desconocimiento bastante profundo del contenido de esa Constitución. Y la política ha hecho que hemos personalizado los criterios de cómo o qué debe hacerse en el país. A ver si me explico. Si tú invitas aquí a cualquier gobernador, a cualquier aspirante, a cualquier cargo, te va a decir lo que él quisiera hacer. No me dice qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer está en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En consecuencia, si yo oriento mis políticas públicas, porque eso es en definitiva lo que establece más relación con la ciudadanía, es una forma distinta a satisfacer derechos, porque allí está el problema. Los poderes públicos en Venezuela, puede ser la historia, puede ser esa especie de hegemonía que siempre ha tenido el presidencialismo. Hay muchos factores que pueden influir en eso. Yo hago lo que yo creo que debo hacer. No, yo hago lo que estoy obligado a hacer. Lo cual no quiere decir que no pueda hacer más. Pero tengo que partir de satisfacer las competencias que tengo aquí.
Sí, yo no existe una libertad plena del ejercicio del poder. Yo puedo tener efectivamente ciertos cambios que hacen que mi política sea distinta a un presidente anterior, a un gobernador anterior. Tengo mi propia política, pero desde que la Constitución del 99 dijo, por sobre de esto no hay nada, porque lo escribió, está escrito, fue como si los constituyentistas dijeran, bueno, como siempre hemos tenido constitución y no se han cumplido, vamos a ponerle aquí un artículo que diga que la Constitución está por sobre los poderes públicos y está por sobre todos los ciudadanos. Ya está. O sabes qué es lo que dice ahí o ves qué hace. Más que un factor, creo que es nuestro personalismo. Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo considero debe hacerse. No, está muy bien que tú tengas tu tendencia, tengas tus énfasis políticos, me parece muy bien, pero lo que está aquí tienes que hacerlo. Un gobernador lo primero que tiene que hacer, el DLS, son los numerales que dicen lo que tiene que hacer. Ahora, fíjese, doctora, usted dice que en buena medida el cumplimiento o no del articulado constitucional depende de la individualidad de quien está en el poder o quien está en órganos de poder. O a quienes hemos elegido. Exacto, pero yo pregunto ahora, agregándole a lo que usted señala, ¿las ideologías no están también de alguna manera interfiriendo la vigencia constitucional? Absolutamente, yo creo que sí. Tú no puedes sustituir un Estado de Derecho perfectamente reglamentado en una Constitución, sustituirlo por una ideología. Hay diferencias, por ejemplo. Cuba metió su ideología en la Constitución. Nosotros no. Nosotros somos libres de ir en la tendencia política que consideremos es la más adecuada a nuestro pensamiento, a nuestro razonamiento, a nuestra historia, a lo que tú quieras. No, es que yo estoy por un Estado social. Está bien, pero el Estado social es dentro del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es dentro de una democracia. Entonces voy hilando eso y yo puedo generar tendencias, por ejemplo, económicamente digo, no, mira, yo me voy a basar en que la inversión extranjera para mí es una prioridad. Y la inversión extranjera se va a dedicar a las actividades de explotación de riqueza. Y yo Estado me voy a ocupar de los servicios. ¿O no? Yo quiero que la inversión extranjera vaya a los servicios porque considero que podría ser más eficiente y yo me voy a manejar sola. Es decir, son decisiones efectivamente políticas, pero dentro de un marco. Mira, nada funciona sin norma. Así es. Ni una familia. Sí, exactamente. Fíjese, una norma fundamental que está en el texto constitucional y tiene que ver con este tema de las ideologías es el equilibrio de poderes, la independencia de los poderes. Ahora habla el presidente Maduro de la cooperación de los poderes, pero se le olvida el equilibrio, la autonomía, la independencia de los poderes. Estas violaciones constitucionales sistemáticas tienen que ver de alguna manera también con eso, con que se ha perdido o no el equilibrio de poderes, la independencia de los poderes. Yo tengo que decirte que sí, que la independencia de los poderes se ha perdido porque solo hay una voluntad. Y cuando tú tienes una sola voluntad, te pongo un ejemplo para no irnos al pasado. Acabamos de observar en Gaceta Oficial un decreto de emergencia económica, ¿correcto? Sí. Ese decreto de emergencia económica tiene un impacto en la autonomía de los poderes que no lo podemos medir todavía, pero me está diciendo en su artículo 3º, sin menoscabo de lo señalado en el artículo, se suspende por el periodo que dure la emergencia económica la garantía de la reserva legal. Eso no se puede suspender. Me están suspendiendo la Asamblea Nacional. Sí,
¿Cómo hago yo para decir que yo suspendo? Sí, yo estoy diciendo, yo tengo poderes económicos exorbitantes, más allá de lo que me da la ley, porque tengo, además reconociendo que tengo una crisis económica, X causa. Pero decir que suspendo la reserva legal, mira, lo puedo decir, pero no lo puedo aplicar. Yo quisiera preguntarle si verdaderamente, ¿sabes lo que es la reserva legal para nuestro público? Sí, podríamos explicarlo, aunque le quisiera preguntar, para que también lo explique, si esto, que es un decreto, no pudiera haberse aprobado mediante una ley habilitante que pudiera de alguna manera también trasladarle al Ejecutivo esa facultad. Pregunto. Sí, es perfectamente factible, pero claro, aquí estoy, no nos vamos a dedicar nada más que a No, claro, por supuesto. Pero te estoy hablando de 10 atribuciones que asume el Poder Ejecutivo. Por encima de la Asamblea Nacional. Por encima de la Asamblea. Por decreto ejecutivo. Pero es que además no solamente estas asumo cualquiera, porque Sí. es que asumo la reserva legal. Sí. O sea, tu Asamblea no legisla Sí. en materia económica, ya lo sabes. Oye, pero si fuéramos a un tema ideológico, en sentido estricto, oye, yo estoy anulando la capacidad legislativa de otro órgano que de alguna manera más bien ideológicamente está conectado con la presidencia. O sea, esto para mí, aparte de que jurídicamente es un... Absurdo. Sí, es una cosa... Yo creo que los abogados en este momento que lean este decreto, hasta el fiscal general debe estar un poco preocupado que la reserva legal quedó anulada, pues, al menos por la forma en que está redactado, ¿no? Okay. Ahora fíjese, doctora, me gustaría hablar un poquito acerca de estos casos que yo mencioné, como el caso de Marta Lía Grajales, el tema de el debido proceso, del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia, que son aspectos, que son derechos constitucionales que están allí. Ser juzgado en libertad. Ser juzgado en libertad, que están hoy en día en cuestionamiento. No conozco un caso de los miles de presos que han tenido, digamos, esta experiencia en este último año, que haya podido darse un abogado de su propia confianza, tal como lo garantiza la Constitución. Sí, es una situación absolutamente fuera de la ley, fuera de la Constitución, fuera del Código Orgánico Procesal Penal. Es una justicia de facto, es una justicia de hecho. O una injusticia de facto, ¿no será más bien? Yo diría, si se pudiera llamar eso justicia. Que son medidas que no tienen que ver con la justicia. O sea, no me gustaría ni siquiera aplicarle esa terminología. Okay. Es una justicia de facto, más bien. Son hechos de facto, de verdad. Corrigiéndome Sí. y asumiendo el calificativo que tú estás haciendo. Son hechos que no tienen fundamento jurídico, ¿correcto? Ahora, y en ese sentido, uno obviamente mira hacia el fiscal general de la República, porque estamos hablando de delitos que caen en la esfera penal. Pero fíjate, el fiscal, por otra parte, acaba de sacar él lo llama protocolo, ¿no? Un protocolo para la recepción de reuniones de abogados privados de causas penales. Me llama poderosamente la atención esta comunicación, que la saqué de Instagram, por si acaso, okay. ¿no? O sea, que es auténtica. Sí, bueno, presumo que sí, tiene hasta la firma, pero uno nunca sabe, ¿no? Lo que me parece terrible es que es un comunicado que está dirigido a los directores de línea, fiscales superiores, o sea, a toda la gama de fiscales del Ministerio Público, de diferentes naturalezas, ¿no? Y le prohíbe, en realidad la comunicación es prohibiéndole recibir en sus despachos fiscales y en sus dependencias institucionales, fuera de los actos procesales formales, a los abogados.
y después da como una pequeña excepción, ¿no? Ahora, en los actos procesales tampoco permiten a esos abogados que participen. A veces tampoco, Ajá. es una noticia que uno tiene. Sí. Pero ¿sabes lo que me preocupa? O que le falta. Es que entonces afuera sí me puedo reunir. Afuera del edificio, en un restaurante sí me puedo reunir. Es decir, yo se lo prohíbo adentro del edificio. Pero los restaurantes no están aquí, que es el sitio más agradable de los fiscales o de los abogados para poder conversar sin problema. A mi juicio, esto es una confesión. ¿Confesión de qué? Confesión de que los fiscales están recibiendo abogados para, como dice aquí, mira, prohibición de componendas. No estoy inventando. O sea que los fiscales están Hay una pactando presunción componendas. de componendas dentro del despacho de todos estos, de todos los niveles, por si acaso entonces se lo manda general. Y claro, ese general de alguna vez alguien pues lo pasó y lo copió y está en las redes. Como todo hoy es público, pues es así. Entonces, para terminar este punto, cuando un fiscal es capaz de internamente en su organismo tomar este tipo de medidas sin pensar en que lo que está diciendo es que yo no tengo lealtades con la justicia, no con el fiscal, con la justicia. Mis fiscales no están haciendo las cosas correctamente. No confío en ninguno y sepan que si ustedes hacen algo sin notificar e informar el número de cédula, la persona, el objeto, van a ser sometidos a la pena del infierno desde el punto de vista penal. Bien. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación con la doctora Cecilia Sosa Gómez, porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuaremos esta entrevista y la vamos a aderezar con preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas. Tengo muchas preguntas, doctora. El tiempo se nos ha ido rapidito, pero muy grato tenerla acá en Radio Rumbos. Seguimos un rato acá en las redes, tanto la mía como la de la radio, mientras se lee el avance del noticiero. ¿A qué se está dedicando en la actualidad, doctora? A enseñar la Constitución. ¿En la universidad? ¿O en No, charlas? Universidades, pero no dentro de cursos formales. Estoy dando clases de administrativo, el básico en pregrado. Y ahora coordino la especialización de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UCB. Leí que está próxima en estos días a cumplir 26 años desde su salida de la Corte Suprema. Sí, así es. En este mes. Estás atento. Bueno, lo busqué, Sí, lo busqué expresamente. 26 años. Pero el día 26 años. 23, 27. Correcto, sí. Sí. Hace ya bastante. Bueno, bastante más de lo que estuve allí. Sí. ¿Está a gusto en esta nueva realidad jurídico-política del país? A gusto no, pero lucho porque la Constitución se conozca y se cumpla. Y creo que es una tarea que me he impuesto, consecuencia posiblemente de sentir que el ciudadano se ha crecido y no es tan tomado en cuenta como la Constitución lo prevé, ¿no? ¿Cómo siente usted o qué siente usted cuando escucha personas que estiman que ya la Constitución no tiene herramientas que le permitan producir un cambio en el campo político en el país? Bueno, lo que pasa es que yo no creo que tú le puedas pedir a la Constitución que sea, ¿cómo te digo?, la herramienta única para el cambio. Sinceramente, la Constitución es una herramienta para impulsar a una ciudadanía al conocimiento de claridad de, primero, si vive en democracia; segundo, si sus derechos están siendo garantizados; tercero, si los poderes públicos son autónomos e independientes;
Cuarto, si atiendo las palabras vacías, que muchas veces son las que tratan de comunicarnos, sí, hablo, pero es una sociedad que necesita acciones, necesita más que diseñar un plan de la patria, que por cierto me gustaría conversar un poquito de eso después. Considero que el plan de la patria, el gobierno no se ha dado cuenta que asumió una cantidad de obligaciones, pero para él. Yo Cecilia Sosa, no estoy en el plan de la patria. 10. Eso. Tenemos que hacer una breve pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Ya venimos. 27. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, según el director de la Asociación Latinoamericana de Petroleros de Texas, Alejandro Terán, un acuerdo entre Chevron y PDVSA para comercializar petróleo de forma independiente es una posibilidad real que podría generarse en cualquier momento. Notirumbos informa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy miércoles en Berlín que espera que la reunión del día viernes en Alaska del jefe de Estado estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin traiga consigo un alto al fuego en la guerra ruso-ucraniana. Por la asistencia de las autoridades sanitarias está la comunidad de San José de Cayamá, en el municipio cedeño, en el estado Bolívar, ya que una mortal epidemia de gripe está afectando a sus 1.007 miembros. Es urgente. Informó Notirumbos. 2:29 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me siento muy satisfecho de ofrecer este servicio porque conozco de la calidad profesional y el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra de larga experiencia, larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en esta grata conversación con la ex magistrada doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, gran defensora de la Constitución de la República, de la cual dice que efectivamente es la mejor constitución del mundo, pero le falta mucha cosa para que esté viva. Y precisamente estamos hablando de esas cosas que interfieren con el cabal cumplimiento con la vigencia plena de la Constitución. Muchas preguntas y comentarios que nos han estado llegando ya. Voy a permitirme, doctora, leer algunas rápidamente para que ustedes luego las responda en bloque, si es tan amable. Y nos va a faltar tiempo, doctora, porque la verdad es que a usted le parecía que una hora era mucho, pero resulta que no, por el contrario. Esto se va rapidísimo. Bueno, volveremos. Por favor, y se lo agradeceré enormemente. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario, feliz miércoles. Gracias a Dios que le dieron la libertad. Se refiere a Marta Lía Grajales. Esperamos que también lo hagan con todos los presos políticos. Amén, amén, dice Beltrán 300. Saludos. Por favor, pregúntale a la doctora que por favor que responda. ¿Por qué hemos sido tan permisivos con el incumplimiento de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico vigente? Solo se menciona y nada más.
Arroba Chirula 1954. ¿Se podría decir, doctora Cecilia, que hoy en día la justicia en Venezuela en materia política es similar a la expresada por el escritor Ingo Müller en su libro Los juristas del horror, de la época nazi? Elsi 1537 dice: Dios tenga misericordia de Venezuela. Amén. Bernabé 6673. Buenas tardes, Mario. Saludos a la señora invitada. Mario, en 1996, Asdrúbal Aguiar era gobernador de Caracas y mandó a allanar la UCB, y mi hermano, de nombre Franklin Pérez, fue detenido y acusado. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos detenidos y desaparecidos ya. Este mensaje, doctora Sosa, lo recibo todos los días y todos los días lo leo porque lo suscribo plenamente. Laura Mendoza 740. Saludos a la doctora Cecilia, siempre la admiré. Un abrazo. Vivan todas las mujeres guerreras. Dios las bendiga por siempre. Amén, amén. Angelino 2754. Doctora, viene una reforma para convertir Venezuela en un estado comunal. La constitución actual no permite eso. Saludos, Mario, y a la doctora Sosa. Beltrán 300. El incumplimiento de la constitución y todo el ordenamiento jurídico vigente es la principal causa de toda la anarquía y desorden generalizado existente en nuestro hermoso y megadiverso país. Chirula 1954. ¿Cómo se explica que Rocío San Miguel continúe detenida por los mismos delitos que le imputaron a la activista recientemente excarcelada, y en cambio Rocío San Miguel continúa detenida? Buena pregunta. No solamente respecto a Rocío San Miguel, sino todos los presos políticos, todos los muchachos y no muchachos que fueron detenidos posteriormente a las elecciones del 28 de julio. Boris García 9031. En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay respeto al debido proceso. Digo esto basado en los detenidos, que incluso no hay fe de vida actual, dice. León del Valle 62. La Constitución no debemos permitir que la cambien a placer del poder que nos oprime. Lo que sí debe ocurrir con la misma es cumplirla. Bueno, muchas preguntas, doctora, y tenemos más aquí mismo, tanto en mi Instagram como en las redes sociales de Radio Rumbo. Voy a permitirme leer algunas de las de Radio Rumbo, y luego usted las comenta en bloque. Y ojalá que nos quede tiempo para otras preguntas que tengo yo todavía que formularle en este tiempo breve que tenemos. Dice Carlos P. La doctora Cecilia no se arrodilla ante los incapaces e ineptos de un gobierno ineficiente. Arcadio Rojas dice: Cecilia, no tienes derecho a hablar nada de nadie. Caramba. Cristian Navarro dice: Cecilia Gómez, excelente presidenta ante la Corte Suprema de Justicia. Qué alegría verla. Dice Luisa Monroy: mis respetos a usted, doctora. Ann Infante: me encanta la doctora Cecilia. @FRRC, por favor expliquen qué es la reserva legal. Estela Pérez: aquí no hay presos políticos, aquí hay sinvergüenzas presos. Caramba, muchas preguntas y comentarios, doctora. Bueno, vamos a tener que dejar varios para la próxima entrevista. Sí. Sí, yo creo que la primera pregunta es una pregunta que se responde la misma persona. ¿Por qué hemos sido tan permisivos con la Constitución? ¿Sabes por qué? Porque siempre hemos reaccionado como un abogado. Siempre ante cualquier acto del gobierno, de cualquier poder público que nos ataque un derecho humano, que por cierto todos los derechos humanos son individuales, no son colectivos, ni siquiera los del trabajo, que parece que fueran colectivos, como el derecho a la huelga, es un derecho individual, porque yo voy a la huelga o no voy a la huelga. Pero más allá de eso, la causa de que hemos sido permisivos es porque la respuesta que siempre hemos dado es inconstitucional. Esa es la expresión que nosotros acuñamos desde el comienzo. Cada vez que había un acto que se salía de la Constitución, nos quedábamos en que eso es inconstitucional. Y realmente no pasamos a atacar ese acto, no pasamos a activarnos para mostrar que era contrario a la Constitución. No tuvimos ese espíritu desde el comienzo, y entonces siempre, quién sabe, también los abogados tenemos parte de culpa, íbamos al tema como jurídico. Esto no, es inconstitucional por 1, por 2, por 3, y la gente no te podía seguir, como está pasando con el tema de la reserva legal. Entonces, esa es mi percepción de por qué hemos tardado, porque
no hemos sabido reaccionar socialmente ante un acto que consideremos violatorio de la Constitución. Aparte de que si no la conocemos, es muy difícil defender algo que no se conoce. Lo segundo es, bueno, yo no me gustan las comparaciones, es decir, que nosotros somos como el libro de los nazis. Ahora, nosotros no sabemos lo que pasa con los presos, ni siquiera con los presos ordinarios. No tenemos estadísticas, no sabemos si los jueces penales son suficientes para el volumen de denuncias de naturaleza penal. No estamos cumpliendo con los principios constitucionales del debido proceso, no estamos cumpliendo con los principios, y claro, lo venimos a decir ahora y pareciera que, claro, no encontramos respuesta en los fiscales ni en el fiscal general. Es como si la justicia la estuviera manejando un poder distinto. Esa es la verdad, la está manejando un poder ejecutivo. Entonces, organismos de seguridad del Estado. Entonces, realmente estamos como... ¿qué hacemos? ¿Dónde llevamos? ¿Dónde preguntamos? ¿Qué podemos hacer si una persona se la saca de un lugar y se mete en una camioneta para que te digan después de 3 días que está imputada por 1, por 2, por 3 o por 4, ¿no? Si corre con suerte de que sean 3 días, porque ha habido presos que han estado semanas, meses, incluso años, desaparecidos, me refiero, que no se sabe de su paradero. Inclusive detenidos años. Sí. Bueno, yo es misericordioso, yo eso lo comparto y creo que nos va a ayudar a volver a una tranquilidad social importante, porque casi que ya no la tenemos ni siquiera tranquilidad mundial, ahora tampoco tenemos la nacional. Los ciudadanos estamos como atacados todos los días de noticias de las más diversas índoles, pero también estamos distraídos. Entonces pareciera que nos tenemos que focalizar en un objetivo. Esa es por lo menos mi opinión. Y ese objetivo, a mi manera de ver, se centra en sugerirle al señor Nicolás Maduro que si él tomara una decisión como decir yo no tengo enemigos en Venezuela y soltar a todos los presos políticos, quién sabe el ambiente del país cambiar. Claro, eso está unido a retomar un poco la libertad de expresión. Todos no podemos pensar igual, a todos no nos pueden meter en una comuna, obligado. La comuna es algo que ha venido funcionando, por cierto, en muchas partes del país, y funciona de una manera mucho más libre que el que te tratan de imponer a través de una norma. Nadie está en contra de la solidaridad comunal, nadie está en contra de que se hayan electo 30.000 jueces de paz. Me parece perfecto, que son unas personas que lo único que van es a poner de acuerdo a personas que tengan un conflicto. Ese es el objetivo de un juez de paz. Entonces, hay cosas que se pueden hacer sin atropellar los derechos de los que les parece que no. Reformar la Constitución para establecer el Estado comunal atropella los derechos de la sociedad. Totalmente, totalmente. Es que además está pensado, de acuerdo a las declaraciones del presidente en un discurso que dio, creo que en febrero de este año, en el cual él dice que hay que ir a la estructura del Estado comunal. Estado comunal no. ¿Es contrario a la Constitución un Estado comunal? No existe en la Constitución tal Estado. No, pero tampoco puedo reformar la Constitución para meter un cuarto nivel que se llama Estado comunal, que es lo que se está proponiendo. Tampoco lo puedo hacer porque no sería una reforma constitucional. ¿Qué sería eso? Eso es un cambio de constitución. Es otra constitución. Es otra cosa, que tendría que pasar por una constituyente.
de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. Entonces, por eso te digo, yo creo que una medida de ese tipo creo que lleve aparejado un bajón de persecución, aunque tengan sus sistemas de seguridad y toda la cibernética que ahora quieren poner, pero dejen que la gente piense diferente, dejen que la gente exija sus derechos. Para eso se eligen los alcaldes, para eso se eligen los gobernadores, para eso. Y el presidente tiene el problema, y lo tiene, de que falta mostrar las actas. Entonces, quiero contestar el de la autonomía universitaria, que me parece una pregunta muy importante. Mire, una de las cosas más importantes que pasó en la constituyente, ¿tú fuiste constituyentista, Mario? No, mi hermano sí, Ajá. Vladimir. Uno de los aspectos más importantes de la constituyente fue la declaratoria del derecho a la autonomía universitaria. Sí, cómo no. Y lo digo porque cuando uno lee la historia de cómo se formaron esos artículos, los grandes defensores de la autonomía universitaria, y creo que dentro de eso debe estar Maduro, no tengo ninguna duda, pero sobre todo recayó en los estudiantes graduados de la UCB, que fueron constituyentistas. Ellos fueron los creadores de la autonomía universitaria, precisamente para evitar que el Poder Ejecutivo, que había sido invasivo en relación a la universidad, en todo lo que tuviera que ver con formación, las materias, presupuesto, tienen autonomía universitaria aquellas universidades que tienen esa cualidad, no las experimentales. Pero lo interesante es que muchos abogados se preguntan, ¿eso de autonomía universitaria no es un derecho? No, sí. El derecho es de los que estudian allí, el derecho es de los que dan clase allí, el derecho es de las autoridades que están allí, que son las que en definitiva hacen mover esa autonomía. Doctora, le quiero hacer varias preguntas, nos queda poco tiempo, un poco más de 10 minutos o 10 minuticos. Para respuestas muy breves, a ver si podemos tocar más temas, ¿no? Por ejemplo... ¿Me está diciendo que sea chacha? No, porque yo aspiro a tenerla nuevamente. Ese compromiso suyo de venir otra vez, no lo voy a pelar. Bueno, okay. Mire, pero fíjese, Ya. usted dice que los venezolanos hemos estado distraídos, ¿verdad? En algunas cosas, ¿no? Y toca el tema de las actas electorales del 28 de julio. Me pregunto, ¿no será que los venezolanos ahora están distraídos también en fórmulas de cambio político provenientes del exterior? Bueno, yo no sé, yo creo que... A estas alturas. A mí me parece que lo que tenemos el compromiso somos los venezolanos y sinceramente no he cambiado de opinión y sugiero que toda esa información que viene desde afuera, que es agresiva en relación a nosotros, somos los que tenemos que trabajar esa salida. Sinceramente pienso que una salida desde afuera tiene tanta complejidad como la violación a la Constitución en que estamos viviendo. De manera que nosotros tenemos que organizarnos internamente, democráticamente, sabiendo lo que queremos hacer. Y en ese sentido pienso con toda fortaleza que debemos perderle el miedo a los que están en el poder. Creo que los que están en el poder, ¿no? Tienen que oír a la población. No pueden seguir imponiendo una lectura artificial de las necesidades de una población que está en una crisis absoluta. Que si no fuera por lo que reciben del exterior en dinero, no comerían. Entonces, no creo que por una parte el gobierno que no me disfrace una sociedad que no existe,
una sociedad que quiere construir, pero que tiene 24 años sin construirla. Entonces, creo que arregla la economía, saca a la gente de la pobreza y saca a los presos políticos. Y caminamos hacia la vuelta a la Constitución del 99. Ok, fíjese, esta recompensa que el gobierno norteamericano está ofreciendo sobre la cabeza del presidente Nicolás Maduro, ¿qué opinión le merece desde el punto de vista jurídico, político, humano, en fin? Bueno, 50 millones de dólares. sí, yo creo que es un mecanismo para alterar a Maduro. Y creo que lo alteró, que fue lo más triste, ¿no? Nadie hubiera esperado esos gritos desde el balcón. De verdad que se ve que lo sacó de sus casillas y ya con eso solamente... Ese es el propósito, sacarlo de su casilla, ¿usted cree? Sí, yo creo. ¿No tiene otro propósito? Bueno, no, si lo conociera te lo diría. Soy ¿No sospecha franca, usted que puede soy haber franca. otra...? No, yo creo que hay demasiados problemas en el mundo, Ajá. de verdad. Ahí hay otros, estamos en Alaska ahorita, no estamos en Venezuela. Así es, ¿Ah? así es. Mire, doctora, otra cosita que le quería preguntar. Fíjense, frente a este tema, las actas, la distracción esa que tenemos los venezolanos, que nos ha hecho de alguna manera perder la vía para la conquista del cambio democrático, se ha planteado, y lo ha planteado concretamente María Corina Machado, que en este momento lo que toca es una lucha y una organización clandestina. ¿Usted qué opina? Yo creo que es muy difícil hacer una organización clandestina con el ciberespacio controlado por los iraníes en Venezuela. Así que lo veo bastante difícil. Ah, ok. Mire, otro tema. Creo que Pero tenemos muchas eso más no quiere preguntas. decir que esté en contra de organizarnos. No. Pero clandestino lo veo difícil. Ajá. Ok, mire, doctora, nos quedan... Fíjate que las actas se levantaron sin clandestinidad. Así es, abiertamente. Yo Y hay evidencias, muchísimas, de publicadas. personas, no solamente eso, estoy hablando del traslado de Sí. un testigo a un centro de recolección de actas. Eso no fue una cuestión, eso fue una cuestión planificada, sí. Ujú. Entonces, yo sí puedo planificar una vuelta a la Constitución del 99. Yo puedo planificar que la gente diga, mira, no me calo más el que yo vaya a un hospital y no me lo calo más. No me calo más que no arregle el tema del precio del dólar, Ujú. porque lo estamos sufriendo todos. No me calo más que me distraiga con temas que no sea poner en libertad a los presos políticos. No me la calo. El solo... pasa lo mismo que con lo que hizo Trump. Ujú. O sea, no te pongas en la postura de que te saques de quicio. Ujú. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, lo puedo hacer hasta por las redes. Yo enseño Constitución por las redes. Mire, doctora, nos quedan 4 minuticos. Ajá. ¿Qué Todavía más me vas a No, hacer? mire, una cosa que quiero No, comentarle. espérate, A ver. tengo una deuda. A ver, Reserva legal ajá, sí. es toda aquella materia que la Constitución dice debe ser regulado por una ley. No por Repito, decretos, por leyes. todo lo que la Constitución dice, en los términos que diga la ley, eso es reserva legal. Eso no lo puede legislar el Poder Ejecutivo, ni siquiera por decreto de emergencia. Ok. Mire, es que resulta que usted, doctora, aparte de su accionar jurídico, académico, ha tenido también alguna participación en algún momento en el campo de la política. Usted fue precandidata presidencial. Sí, claro. Ajá, y le Tengo mi pregunto- programa de gobierno. Ajá, y le Lástima pregunto, que no te lo traje. y no va a reincidir en eso, en ser candidata No. en las próximas No, elecciones? ¿No ha para pensado en nada, eso? no, Ya de verdad usted... que no, ya yo tengo mis añitos, yo estoy para enseñar. Ajá. Tengo 82 años. ¿Vale? Un presidente tiene que ser un tipo, o una presidenta, que sea pila, que esté... Yo sirvo para asesorar, para apoyar. ¿Qué le quedó de esa experiencia candidatural? Que los partidos políticos ya no tenían nada que jugar en el proceso electoral. Y en la actualidad tampoco. Tampoco.
Y entonces, ¿en manos de quién está el cambio democrático? En manos de la renovación de los partidos. De lo que está en un nivel, pero que no se ve. Por cierto, ¿qué no puede decir usted del Consejo Nacional Electoral? Eso existe. Existen 3 letras, CNE. No, yo no conozco eso. ¿No lo conoce? Lo conozco en la Constitución, es uno de los 5 poderes. Ajá. Pero no, hace tiempo que no sé, que no publican nada. No conozco. Yo creo que ningún venezolano en este momento sabe. No sé. Creo que es mejor cambiarme la pregunta. Bueno, le pregunto algo sobre sobre la Defensoría del Pueblo, que desde hace años no se le escuchaba la voz al defensor del pueblo y salió de alguna manera a defender a condenar estos actos de agresión contra las madres que fueron a hacer una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia, las madres de los presos políticos. Yo le voy a preguntar a tu audiencia si sabe para qué es el defensor del pueblo en la Constitución. Porque ese señor, ya la Asamblea Nacional debería haber levantado una investigación para determinar si está en condiciones de dirigir ese organismo o no. Esa es otra recomendación importante que yo le haría a la estructura política de poder. ¿Y eso no es aplicable también para el presidente del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que lo van a mandar a embajador, ¿tú no piensas? Yo creo que, o será demasiado... ¿A qué planeta? No sé, no sé, realmente, hablando ahora en serio, el defensor del pueblo es el defensor de los derechos humanos. Y es una lástima que los magistrados del Tribunal Supremo no hayan recibido a estas personas que lo único que querían era plantearle cuál era la situación de personas detenidas, hijos, familiares, etcétera. Yo creo que el tribunal también tiene que abrir sus puertas. Eso es un consejo. Es decir, no puede ser que uno vaya al tribunal y la puerta del tribunal, la reja, tiene 45 centímetros por medio del cual tú pasas por ahí. Abran las puertas. ¿Cómo es posible que le hayan tirado personas a sabotearlas porque están simplemente pidiendo justicia? Eso se llama pedir justicia. Y tú sabes cómo está consagrado el derecho a pedir justicia en la Constitución. Para eso existe la justicia. Esa es su finalidad, atender el derecho a acceder a la justicia. Tenemos que activarlo, realmente. Yo creo que va a haber que hacer muchas cosas que están por sobre la realidad actual. Deberíamos hacer varios planes en relación a cómo restablecer la conciencia en el poder político de que sin garantizar derechos no puedes desempeñarte. Doctora, vamos a hablar de eso en un próximo programa. Gracias. De verdad que encantadísimo de haberla tenido con nosotros. Muchas gracias a usted. Chao. De verdad ha sido un honor haber tenido con nosotros a la doctora Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la antigua Corte Suprema de Justicia. Me dispensan, amigos, no haber podido leer todos los mensajes que fueron abrumadores, pero ustedes saben que siempre trato de leer la mayor cantidad posible, si no todo. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas, con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.